Buenas, hoy nos encontramos aquí con el grupo número uno. Nos acompaña mi compañera Karen Mendoza, Cassandra Álava y mi persona, Génesis Coello. Hoy les estaremos hablando sobre el protocolo de evaluación neuropsicológica para el trastorno de TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Con nuestras compañeras pudimos investigar y analizar cada cuestionario y cada test y pusimos los que pensamos que vienen mejor a lo que es el TDAH. Ok, teniendo en cuenta aquello, me gustaría mencionar y concluir que los test que pudimos poner en la investigación son muy importantes porque existen muchas versiones de aquello. ¿Qué significa eso? Que hubieron muchas valoraciones y muchas investigaciones atrás que puedan coordinar y concordar que estos test son prácticos para el TDAH. También me gustaría agregar que este protocolo es básicamente para valorar el trastorno del TDAH, más no para usarlo como algo ya de alguna manera como un diagnóstico clínico, sino más como para una intervención que podemos hacer de alguna manera indirecta. Por ejemplo, en los espacios escolares existen muchos niños que padecen este trastorno pero no lo saben y se podría empezar como a concientizar de parte de esto los padres y profesores. Por ejemplo, podemos mencionar el cuestionario SNAP, que va dirigido más hacia los padres y profesores para que ellos respondan por los alumnos o por sus hijos. Muchos padres suelen asustarse al principio escuchando estos trastornos porque quizás sean nuevos para ellos. Sin embargo, es muy importante porque este cuestionario se maneja de una manera muy delicada y con preguntas que vienen en escala. Entonces, también esto de aquí se puede direccionar a contextos culturales distintos. ¿Qué significa esto? Que podemos moldear este cuestionario a como nos venga mejor o más aplicable en cada contexto. Bueno, en resumen, las valoraciones en el campo de la neuropsicología nos ayudan a identificar fortalezas y debilidades en el perfil cognitivo de una persona. Como ya hemos comentado, la atención también juega un papel fundamental en la vida diaria de una persona, por lo que sus valoraciones es relevante, especialmente cuando la persona padece alguna enfermedad o patología que pueda afectarla, como lo es el TDAH. El diagnóstico de estos y otros problemas patológicos implican la recopilación previa de información sobre diferentes aspectos eh, para comprender plenamente el impacto neuropsicológico y así poder diseñar programas de intervención que se dirijan a las debilidades y exploten su potencial. Para ello, el test de atención D2 se ha convertido en una de las pruebas de evaluación de la atención más utilizadas a nivel internacional. Es una prueba de tiempo limitado que evalúa la atención selectiva midiendo la velocidad del procedimiento y la precisión, em, que son aspectos sumamente importantes en las puntuaciones primarias como la capacidad de concentración. Bueno, esta prueba es particularmente útil en el campo clínico y neuropsicológico y hasta la fecha es una de las pruebas más relevantes e importantes para evaluar la atención en lo que es el continente europeo y lo que es América Latina. También cabe recalcar que la adaptación española ha mejorado las existencias en otros países y facilita notablemente las tareas de corrección mediante el uso de un ejemplar autocorregible de este test e incluso admitiendo la posibilidad de corrección mediante lectura de marcas ópticas. Muy bien, compañeras. También yo quisiera agregar que en síntesis hablamos de manera general respecto a las herramientas de evaluación neuropsicológicas enfocadas hacia el TDAH. Pero empecemos por puntualizar qué es un breve resumen de qué es el TDAH. Pues muy bien, según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual se caracteriza o sus principales características son tener un cuadro clínico diagnosticado con bases en afectaciones, por ejemplo, en la déficit de atención, en la hiperactividad o en ambas situaciones. También podemos decir que existen de tres tipos, con mayor prevalecencia en la hiperactividad o en la inatención o en ambos. Entonces, para saber de este trastorno, también es importante mencionar cuál es la afectación o en dónde se encuentra la afectación de este trastorno en el cerebro.
Pues muy bien, entre los lugares afectados en el cerebro pueden ser, por ejemplo, la zona prefrontal, que es donde se realizan las funciones ejecutivas, el cuerpo calloso, que es el lugar donde se comunican ambos hemisferios, así como las conexiones con los ganglios basales, porque son aquellos donde desempeñan, por ejemplo, la función fundamental como es en el control motor y la regulación en el aspecto de los impulsos, que es precisamente las afectaciones en las que se encuentran en este trastorno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entre las pruebas que podemos mencionar que pueden formar o conformar un protocolo de neuropsicológico para evaluar y llegar hacia el diagnóstico, pues se encuentran, por ejemplo, el cuestionario SNAP en su cuarta versión. Este también es conocido como escala, ya que va destinado hacia los padres y hacia los profesores, los cuales tienen entre 90 ítems, por ejemplo, que dan exploración a distintos problemas, alteraciones, trastornos, y que la intensidad se va manifestando según va contestando este cuestionario. También es importante mencionar que también hay otros test, como por ejemplo el test de Stroop. Este test que fue realizado por la persona que lleva el mismo nombre, Stroop, es la persona que formó o realizó el test clásico en el que la evaluación neuropsicológica se mide sobre todo la capacidad de inhibición cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que interviene de manera activa, sobre todo en la regulación de la activación de representaciones y de los pensamientos. Asimismo, como permite tener un poco el control y también la memoria selectiva. También este test, por ejemplo, un dato que me pareció muy importante es que, por ejemplo, entre artículos de revisión, entre 241 artículos de revisión, 34 de ellos usaron este test de Stroop. También es importante mencionar que existen varias nuevas versiones de este test. Incluso existen tests, por ejemplo, de Stroop que están actualizados en cuanto al área tecnológica. Esto quiere decir que ha permitido con mayor precisión evaluar en la parte tecnológica midiendo los tiempos, que normalmente se usa, por ejemplo, lo que son 45 segundos para poder evaluar según cada etapa de este test. Que en sí, de manera general, para explicarlo, se trata de que haces leer por tarjetas, por secciones, según las palabras y están este, de otro color diferente. Por ejemplo, está la palabra rojo, pero se encuentra pintado de amarillo. Entonces, según las etapas, vas identificando qué es necesario. Si quieres que la persona o el paciente te mencione la palabra o deseas el color con el que está llena esa palabra o esa tarjeta. Otro test muy importante es por ejemplo, el test de Wisconsin, que es desarrollado por los autores como Grant y Berg, que permiten evaluar las capacidades de resolver problemas, que precisamente son uno de los problemas en el TDAH, y la capacidad también de flexibilidad cognitiva. Este test se utiliza para el estudio del TEA también. Es importante mencionar que no son específicos, que se puede identificar otros trastornos, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, la vejez, pero sobre todo en el TDAH, por ejemplo, en los niños, los problemas con hiperactividad, así mismo como los problemas que en cuanto al aprendizaje. También se encuentra otro 3 que también ubicamos en nuestro protocolo, que es el D2, que es aquel que fue publicado en 1962 por el doctor Rolf y que ha tenido entre ellas, asimismo, varias ediciones, más de 8, que la tarea consiste en revisar cada una de las líneas marcadas, sobre todo la letra D, que se encuentren acompañadas de 2 rayitas. Esta evaluación miden sobre todo la atención selectiva y la concentración, asimismo como la inteligencia y los conocimientos previos. Es importante mencionar que de manera general todos estos tests y este cuestionario permiten realizar un protocolo, una valoración de manera en conjunta y que asimismo
Cada modificación de estos test permite ser necesario según el individuo, según el paciente y también, por supuesto, según el conocimiento que presente el especialista. También es importante mencionar que cada una de las versiones están totalmente validadas en cuanto a estos tres test que hemos mencionado, al igual que el cuestionario. Espero que haya sido una información muy importante y comprensiva. Gracias.